Esther, lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, es un libro donde no aparece mencionado directamente la palabra Dios, pero su obrar está presente del primero al último capítulo. Dios está presente. Y eso nos hace pensar de que a veces no podemos ver a Dios, ¿cierto? A veces pasan cosas que uno dice difíciles, complicadas tal vez, que uno a veces no puede apreciar a Dios, pero no apreciar a Dios visiblemente o de una manera muy latente, no significa, no significa que no esté. Como cuando pasa con un día nublado, ¿verdad? Está nublado, no podemos ver el sol, pero eso no significa que el sol no esté, ¿verdad? Y pasa en las páginas de Esther, usted busca la palabra de Dios y tal vez no lo encuentra, pero está ahí, como está en nuestras vidas, como está presente el bendito Dios en nuestra asamblea. Él está presente en nuestras vidas, está presente obrando. Entonces, cuando miramos el libro de Esther, capítulo 3, vamos a mirar es como un resumen de lo que esperamos alcanzar a reflexionar en el día de hoy. En primer lugar, Amán crece su influencia, su poder político, siendo un hombre que odiaba el pueblo de Dios. Crece, Dios permite que crezca, que se fortalezca políticamente, que luego tendrá incidencia en un decreto. Como segundo punto, Mardoqueo. Lo vemos del versículo 3 al versículo 6. Estamos hablando del capítulo 3 de Esther y podemos apreciar su firmeza. Y en tercer lugar, Amán, su estrategia, del versículo 7 hasta el final, versículo 14, 15, la estrategia de Amán. Entonces, vamos a repasarlo nuevamente. Primer punto, versículo 1 y 2, Amán crece su influencia, su poder político. En segundo lugar, Mardoqueo, su firmeza, el versículo 3 al 6. Y por último, la estrategia de Amán, versículo 7 al 14. Bueno, muchas gracias. Queríamos que lo tengan ahí. Entonces, en primer lugar, Amán, versículo 1 y 2. Dice, capítulo 3 de Esther, versículo 1. Después de estas cosas, mire, usted lee eso y dice, después de estas cosas, ¿qué más dice ahí? Pero cuando estudiamos un poco, vemos que después de estas cosas han pasado 4 años desde que Esther fue elegida reina. Entonces, después de estas cosas estamos hablando de 4, casi 4 años o un poco más. Después de esas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién era Amán? Lo vemos en el libro de Esther. ¿Era amigo o enemigo del pueblo de Dios? Enemigo, ¿cierto? Más adelante vemos cómo quiere destruirlo. Pero bueno, ¿quién permitió que el rey Asuero engrandeciera a Amán? Que le diera poder político, que le diera reconocimiento entre todos los príncipes que habían con el rey Asuero. ¿Quién lo permitió? Dios, ¿cierto? Dios, Dios. Lo permite, pero Amán odia al pueblo de Dios y está adquiriendo poder político, está adquiriendo cercanía al rey. En el reino tal vez entonces sería el segundo, el segundo. Y tanto así que había un mandato del rey, vea versículo 2, dice, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. ¿Por qué? Porque así lo había mandado el rey. El rey mandó que se arrodillaran. Y pienso, ¿en quién quiere
que es enemigo de Dios que se le arrodille. ¿Se acuerdan de la tentación? El enemigo de Dios, Satanás, le dice al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y pienso que en el tiempo que se acerca a pasos agigantados, después de la venida del Señor, eh, cuando será un hombre, gobernará, que la Biblia llama el anticristo, sobre el mundo entero, preciso eso va a buscar el enemigo de Dios, ser honrado y que delante de él se arrodillen, se postren, se postren. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, sentándose en el templo de Dios como Dios? ¿Se acuerdan? Haciendo referencia a ese personaje y a ese momento. Entonces aquí tenemos al enemigo del pueblo de Dios, se arrodillaban delante de él. Es como si en el mundo hubieran dos propósitos, dos planes. Uno conducido por Dios, todo es permitido por Dios, pero uno con el propósito de bendecir y de salvación y el otro con el propósito de destruir. Y a partir de esos planes hay estrategias, hay maneras de llegar hasta allá. Dios desde el principio ideó salvar al mundo. Y desde Adán y Eva, Él hizo las gestiones a través de toda la historia para que sucediera y apareciera el Salvador. Pero alguien más no descansa. Uno que tiene el proyecto de destruir y hacer las gestiones para mover aquí y allá a nivel político y a nivel de personas que tengan autoridad a nivel mundial para hacer daño a lo que es el pueblo de Dios. En el futuro estamos hablando en el momento de la tribulación y gran tribulación y ahora pensando en el pueblo de Dios allí en el libro de Esther. Pero el pueblo de Dios no está desprotegido. El pueblo de Dios tiene a Dios. Tú tienes a Dios protegiéndote, ayudándote. No estás solo o sola. Dios está contigo. Hoy estamos mirando en el devocional, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Este hombre estaba siendo engrandecido. Los judíos seguramente no se imaginaban que iba a suceder con ese poder que estaba tomando este hombre, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía. Ellos no ignoraban que ese poder dado a este hombre, ¿dónde iba a terminar? En un decreto del rey para destruirlos. Pero Dios sí sabía. Dios lo conocía desde antes. Entonces tenemos el crecimiento de la influencia y del poder político de Amán, versículo 1 y 2. Vamos al versículo 3 y 6, donde habla de Mardoqueo. Bueno, al final del versículo 2 dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 3, y los siervos del rey estaban en la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, se vuelven persistentes. Entonces lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme. ¿Te parece esa palabra ahí muy importante? Se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano de Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Hemos visto en el capítulo, creo que fue en el capítulo 2, cómo Mardoqueo amaba y cuidaba de su hija, ¿cierto? De Esther. Ahora vemos en él convicciones. ¿Por qué causa
no se arrodillaban, no lo dice, pero pensamos que por convicciones espirituales, por ser leal a la fe en el Señor. Pensamos que por eso. Ahora, las personas que están al lado lo están haciendo. Es más, no solo lo hacen, le insisten, ¿usted por qué no lo hace? Dice el versículo 4, comenzando, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey al siguiente día? ¿Por qué traspasa el mandamiento del rey al siguiente? Lo tenían cansado, pero él persistía en su firmeza. Entonces, la firmeza basada en convicciones bíblicas sobrevive a las presiones, ¿cierto? La firmeza basada en convicciones bíblicas sobrevive a las presiones. Los que estaban al lado se arrodillaban, él no. Si pensamos en muchos de los cristianos de hoy en día que sacrifican, pasan, quebrantan sus convicciones porque es que alrededor mío lo hacen distinto. Entonces yo no puedo dañar el marco, o sea, ser diferente de otros, el patito feo, los demás lo hacen y yo no, no, yo lo hago porque ellos lo hacen, no, no importa que ellos lo hacían, él no lo hacía por sus convicciones. La pregunta es si nosotros tenemos convicción. Si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Mardoqueo, nosotros hubiéramos mantenido esa firmeza o sacaríamos cualquier clase de excusa. Entonces, aún, no solamente delante de ellos, aunque lo denunciaron, no sé si Mardoqueo se dio cuenta que fue denunciado, pero lo denunciaron delante de Amán, aún así permanecía firme. No recuerdo en qué pasaje de la escritura, pero dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Necesitamos permanecer firmes. Si tú eres joven, si tú eres adulto, si tú eres soltero, si tú eres casado, estad pues firmes. Entonces, hay un mandato incumplido, un mandato real incumplido por parte de Mardoqueo. Los demás lo hacían, versículo 2, todos lo hacían, había una presión sobre él, pero él se sostenía firme en su dicho, firme en lo que él creía. Vamos al tercer punto, del versículo 7 al 14, que habla de la estrategia de Amán. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Usted lee esto y usted dice, ¿esto qué tiene que ver? Aquí está obrando Dios. ¿Saben por qué? Porque el mes primero, o sea, lo traducimos a nuestro contexto, sería enero. El mes 12º, el mes 12 sería diciembre. Lo estamos trasladando a nuestro contexto. Entonces está diciendo que en el mes de enero se, se colocó una fecha para Amán hacer una solicitud y que se cumpliera en diciembre. O sea, tomándolo en nuestro contexto. Estamos hablando que un año. ¿Para qué? Para algo que iba a solicitar Amán que el rey le autorizara. ¿Por qué decir que esto Dios obró ahí? Porque cuando se decreta que los judíos sean destruidos, tuvieron todo un año para que Dios hiciera algo. Pudo haber caído en el mes segundo, hubieran tenido un mes, o en el mes tercero, hubieran tenido dos, porque eso sucedió en el mes primero. Hubieran tenido 2 meses, pero sucedió en el último mes del año, dando lugar a todo un año donde Dios iba a hacer algo, iba a hacer una obra. Y dijo, versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. ¿Ven la estrategia de Amán? No está diciendo, venga rey, es que tengo una molestia, estoy cansado con Mardoqueo, no se arrodilla y por lo tanto quiero destruir a todo el pueblo. No, no le dice eso. Presenta al pueblo como
los judíos como un problema para el reino. Ellos no se sujetan a las leyes del rey, no las guardan y el rey no les beneficia dejarlos vivir. Miren la estrategia que utiliza, es muy sutil, es muy, ¿cómo? Bueno, es muy sutil, es muy astuto, es muy astuto. Cuando miramos Génesis capítulo 3, vemos que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hace muchos años, muchos años, no recuerdo cuánto, había una canción que decía que el enemigo tiene zapatitos de algodón. Hace muchos años. El enemigo tiene zapatitos de algodón. ¿Eso qué quiere decir eso? Que es tan suave, trabaja tan delicadamente que no lo percibimos. Y Amán hizo una estrategia que el rey dije, lo aplaudiría y diría, wow, usted está interesado en el reino, lo felicito. Mentiras. Está camuflada ahí la intención de destruir por propósitos egoístas, pero lo presentó como si le importara el reino y su rey y las leyes del rey, disfrazado. Gracias. La cita que mencioné, me dice el hermano Richard, es Efesios 6:14. Bueno, si quiere lo miramos un momentico. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el contexto es de la lucha, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El contexto es de la armadura de Dios y estad pues firmes. Dios te está diciendo eso hoy a ti. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Gracias, hermano. Entonces terminamos y vamos, bueno, este hombre dice el versículo 9, 3:9, si place al rey, decrete que sean destruidos. Hasta ahí quería llegar él. Si place el rey, decrete que sean destruidos, yo pesaré. Mire, primero le dice esto beneficia al reino, pero adicional le voy a dar plata. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, lo dio a Amán. ¿Qué significa? Haga lo que usted quiera. Porque ese anillo, él colocaba, escribía algo y ese anillo tenía un sello que lo que se colocara con ese sello era de obligatorio cumplimiento para todo el reino. El rey, versículo 10, se quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Cuántas personas han intentado destruir al pueblo de Israel? Y hoy, en la actualidad, muchos quieren destruirlo. Hay grupos que quieren destruirlo. Si han escuchado de lo que pasa en el Medio Oriente, cómo personas atacan, quieren destruir a Israel, pues una noticia, lo que vemos en la palabra de Dios es que Israel no va a ser destruido. Podrán morir muchos, tal vez, podrán sufrir mucho, posiblemente, sí, seguramente va a pasar, seguramente, pero no van a ser destruidos. Y aquí no fueron destruidos. El enemigo de Israel, el enemigo del pueblo judío, Amán. Entonces, versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey
Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir. ¿Saben de qué me acuerdo de esto? De ese versículo que dice, el enemigo de Dios vino para matar, para destruir. Me acuerdo de ese versículo y entonces dice acá, 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con orden de destruir, de matar, de exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. ¿Sean lo importante de la fecha? Esa era la fecha en que iba a haber el, el asesinato, el genocidio. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Iban a exterminarlos e iban a quitarles todo. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa, capital del reino, estaba conmovida. Nosotros sabemos que sigue, ellos no sabían. A este punto los judíos se dieron cuenta de lo que iba a suceder, y ¿usted qué piensa que sintieron? Que iban a desaparecer por completo de la faz de la tierra. ¿Qué sintieron? Pero algo que estaba pasando, esto era grave lo que estaba sucediendo, pero encima de todo esto estaba Dios, Dios. Y por encima de lo que estés viviendo, de lo que esté pasando en tu vida, que a veces todo se ve tan oscuro, no olvidemos que está Dios y que nosotros no conocemos el final, no sabemos qué sigue, pero Dios sí. Dios sí sabe que sigue. Nosotros aquí vemos, y bueno, y si quiere usted mirar el final, usted llega a casa, ay, ¿qué pasó? Vamos a ver el capítulo 4. Me leo el capítulo 4, el 5, ya sé qué pasó, 6, 7, pero con nuestra vida no sabemos qué pasará mañana, pero Dios va a estar ayudándonos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por ayudarnos, por cuidarnos, por tu amor con nosotros, porque Señor, tus cuidados están, tenga el pueblo o no tenga fe, entendamos o no entendamos, porque tus cuidados, tu protección sobre el pueblo tuyo no dependen de la grandeza de nuestra fe, sino dependen de la fidelidad tuya, de la fidelidad a tu palabra, de la verdad tuya, Señor, de tus promesas que son como roca que no se mueven. Oramos, Señor, que nos ayudes a recordar cualquier momento, en cualquier día y día a día, que tú estás por encima de las circunstancias, que tú estás obrando. Versículos como a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Y gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda siempre, Señor, siempre. No solamente a nivel individual, sino a nivel iglesia. Tu obra, Señor, no podrá ser acabada o exterminada, porque es tu obra, Señor. Gracias por cuidarnos y ayudarnos. No lo merecemos. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.